Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Hogar. Espero que todos se encuentren muy bien. Y como pueden ver, el día de hoy tenemos una invitada muy especial. Ella se llama Amanda. Ella es nuestra pequeñita. La pequeña Amanda, que es de muy pocas palabras, pero es muy traviesa, ¿verdad? Sí, sí o no. Hola de sí. Ella está muy contenta. Sí. ¿Estás contenta? ¿Y eso qué fue, Hace Amanda? unos ¿Un sí o ruiditos. un no o no sé? Hola. Ay. Hola. Hace Hola, unos decirle a ruiditos muy todos. bonitos, la Amanda. Hola. Ahí Está está. Ya los saludó a todos saludando. ahí. Solo la vamos a tener un ratito en lo que le da hambre, porque ya no tarda en pedir comida. Ah, de hecho ya está Ya pidiendo. está pidiendo comida. Ya está pidiendo. Vamos a llevarla a que coma y, y ahorita seguimos grabando. Bueno, Amanda, despedite de todos. Bye. Listo, Amanda ya está comiendo. Después de este corto, bueno, de esta corta introducción. Y sí. De hecho, la intención de que apareciera Amanda al inicio era porque hoy vamos a hablar acerca de la paternidad. Como se acerca el Día del Padre, es el otro domingo y el episodio se estrena el miércoles. Quisimos Ajá. aprovechar la oportunidad. Así es, para honrar un poquito a los papás. Y para eso, Alejandro va a estar hablando acerca de algunos ejemplos, pero vamos a manejarlo como una entrevista. Vamos a tratar de, de entrevistar en mi caso, al primer papá que me encontré, que es mi esposo. Y para eso, pues sí, no sé, son algunas cosas que se me ocurren, ¿no? Yo como mamá obviamente experimento cosas muy diferentes a ti como papá, pues porque el papá ve a los hijos muy diferente a como los ve una madre, el hogar también se ve muy Ujú, diferente a como sí. lo ves tú, a como lo veo yo. Entonces eso es lo que quisiéramos más o menos explicar y pues aparte pues que conozcan un poquito de nosotros, ¿no? Puedes hablarles acerca de la etapa de embarazo, ¿cómo fue? Esa ya la hablé en el del Día de las Madres, si quieren ver eso. Ah, pero no has visto, por ejemplo, no lo has hablado conmigo, pues para mi punto de vista, porque, bueno, no sé si a la mayoría le ha pasado esto, pero en mi caso, tiendo a ser un poco, por ejemplo, sí te toqué tu pancita, ¿verdad? Muy poco. Pero muy poco. Porque o sea, no sé por qué me daba como nervios tocarle. Incluso a mi hermana jamás le toqué su pancita durante el embarazo porque era como que me daba nervios. Pero obviamente pues con él y tuve que hacer ese esfuerzo, o sea, tratar de dejar por un lado lo que yo sentía para que ella no pensara que yo no, pues no quería, o sea, al bebé que venía en camino. Y yo no sé si a los que son hombres, han sido padres, me van a entender. Uno no tiende, al menos yo como hombre no tendía a ser tan expresivo ahora que Amanda ya nació. Y en su momento, bueno, a mí me preguntaban, bueno, ¿y qué querés? ¿Niño o niña? No lo voy a negar, o sea, mi sorpresa era tener un bebé, un niño. Mm. Pero ahora que Amanda está con nosotros es así como que No sé ni por qué quería no niño, sé digo yo. por Sí, qué está bien. quería un niño porque realmente eh, es una ternura y no digo que los niños no lo sean, pero puede ser que porque yo soy hombre y pues ella es una niña, tal vez hay más atracción, ¿verdad? De padre a hija, pero realmente nada que ver la persona que ahora soy a como lo fue durante el embarazo, porque creo que tú llegaste a pensar en que no quería, que no quería el bebé, pero no era Oye, eso, sino eran, que eran las hormonas. Ah, no, a todo le n- echan la culpa a las hormonas. no es eso, sino que en mi caso fue
poca expresión al momento durante el embarazo. Pero ya ahora pues es como creo que como el meme que pasa ahí, llego a mi casa, ella sale a abrir la puerta y ya es así como que en vez de saludarla a ella es mi A la felicidad niña. Amanda, pues entonces Sí. así es como realmente fue la etapa que vivimos durante el embarazo. Ujú. Sí, de hecho lo que yo quería preguntarte, como para entrar de lo más sencillo a lo más complejo con lo que vamos a hablar ahorita, es que, o sea, ¿cómo ha sido ahorita? Amanda acaba de cumplir 7 meses el día de ayer, el viernes. El viernes cumplió 7 meses. Jueves 10. No, el jueves fue Ah, mi sí, 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 cumpleaños. viernes. El Viernes viernes, 10. el viernes Amanda cumplió 7 meses. Entonces, esos 7 meses, o sea, decías ahorita que ya no eres igual pues a como eras antes. O sea, ¿qué es lo que has sentido tú que ha cambiado en ti? O sea, el Alejandro que era antes de Amanda y lo que eres hoy. Ah, yo recuerdo que el primer día, bueno, cuando yo recibí la noticia, yo recuerdo que estaba en mi trabajo. Mm. Me voy a ir un poquito atrás a lo que me preguntaste ahorita. Eh, yo estaba en mi trabajo como a eso de las... Tú te fuiste, yo te fui a dejar como a eso de la 1 y estábamos en qué iba a pasar porque tú ya ibas por la semana 40. ¿Dices el día de que nació? Era la Sí, 41. en la 41 ya llevabas una semana de, pues Ajá, de pasada de más. tiempo. Ajá. Y estábamos esperando a ver qué era lo que decía el médico, que si le iban si te iban a meter a cirugía o qué. Y luego me dijiste que te ibas a quedar, pero lo que yo había tomado en cuenta era que hasta el siguiente día te iban a hacer la cirugía. Mi sorpresa fue Mm. que cuando me enviaste el mensaje, como a eso de las 6:30 creo yo, Ya con seis la foto de veinte la... ya con la foto de la niña. Es cierto. Entonces, cuando yo vi eso, realmente hubo una sensación que no se puede explicar. Alegría, emoción, curiosidad de Hasta ver temor, ¿va? de ver a Un poco. Amanda, o sea, hasta nervios de cómo, o sea, el momento de que la iba a tener. Y tú me sacas chiste porque me dijiste, cuando yo entro y veo a la niña, yo realmente soy, o sea, no me presto con los niños. Mi hermano, tengo un hermano el más pequeño, que él sí sabe arrollar desde un bebé de meses a, qué sé yo, Y tres, se cuatro le años. dan, va, se le Y dan los se le niños. da porque los niños lo quieren mucho. Sí. Pero yo no suelo ser muy allegado con los niños. Es muy raro. El niño al cual yo le llego a hacer cariño o al cual yo me presto para arrollarlo. Y en el momento en que yo vi a Amanda, pues yo lo único que hice fue hacerle como, como un cariñito así Tengo el con los... video de que estaba ¿cómo se le llama? En la camita esa, no sé cómo se llama, como una cunita, ¿no? Ujú. Donde los ponen, pues, para que esté a un lado de la mamá en el hospital. Y tengo el video donde está Amanda acostada, está como de ladito así, con su gorrito, su cobijita, toda bien así. Llega Alejandro y le hace, literal, le hace. Sí, Hace porque así. también tenía nervios, o sea, Sí. yo sí la quería arrollar, pero yo tenía miedo en que, qué sé yo, tal vez se me fuera a ladear su cabeza Sí, como están bien y frágiles, ¿no? sí, entonces por ese motivo yo no la quise arrollar y además no sabía cómo arrollar un bebé. Tú te diste cuenta que los primeros días a mí me costó un montón, pero sí recuerdo que cuando estábamos aquí en mi casa, pues oramos, ¿verdad? Oramos como, creo que fue la primera oración ya estando los tres juntos y le dimos gracias a Dios por la vida de Amanda y me quebrantó porque en ese momento yo pude saber o, o entender más o menos un poquito de la paternidad de Dios con nosotros. Creo que en ese momento sí mi corazón se quebrantó y me ganó pues la ternura, ¿verdad? De tener un bebé en mis brazos y saber que es una gran bendición, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad.
Sí. Y sobre eso queremos hablar en este episodio del Día del Padre, hablar sobre algunos padres que podemos encontrar en la escritura, sin saltarme la pregunta que me hiciste. Ujú. Yo lo que he aprendido ahora, y ahora más que nunca, es la inocencia. Y un día que me dejaste solo con ella, yo le decía a Dios que yo quería tener esa inocencia, ¿verdad? De Amanda, porque cuando ella, pues, viene a mis brazos, ella confía en que conmigo va a estar bien. Mm. Confía que en mis brazos ella va a estar segura, que no le va a pasar nada. Y nosotros deberíamos de tomar esa misma seguridad que los bebés toman con nosotros, como con Dios, ¿verdad? Si tú le pediste algo a Dios, tené la seguridad de que Dios te va a responder. Y yo ponía este ejemplo y decía, pedile algo a alguien que sea sumamente de confianza. Y yo creo que en mi caso, yo ponía el ejemplo de mi mamá. Yo le decía, si yo a mi mamá le pido un favor, mamá, mira, necesito que me compres tal cosa, porque yo confío en que ella lo va a hacer. Pero al llegar a mi trabajo, vengo y le llamo como para recordarle, mira, mamá, ahí te recordás, porfa, de que me compré lo que te pedí. Y tal vez pasa 5 minutos y le vuelvo a llamar. Luego vuelvan a pasar, qué sé yo, 1 hora. Yo creo que para mi mamá sería algo ofensivo en el que yo esté llamándole a cada rato, porque ella diría, bueno, si se supone que me pediste el favor a mí es porque confías en que yo no te voy a fallar. Y algo así creo que pasa cuando nosotros venimos delante de Dios con una necesidad, con algún problema y le pedimos ayuda a Dios. Pero en cuanto terminamos de orar, al rato se nos viene a nuestra mente de que tenemos un problema y queremos hacer las cosas por nuestras propias fuerzas. Entonces es ahí donde digo yo, que Dios piensa, bueno, pero si hace un ratito acabas de hablar conmigo y me pediste que te ayudara, yo voy a trabajar en eso, pero ahora como que se te olvidó y estás haciendo las cosas por tu propia cuenta. Entonces yo he aprendido eso de Amanda, a ser inocente, a poder confiar en Dios, ¿verdad? Así como ella confía en mí, yo confiar en Dios. Y bueno, a lo que te decía con lo del embarazo, creo que hacer más expresivo, más cariñoso, porque el recuerdo que tengo de mi papá es que mi papá era muy juguetón con nosotros. Papá era de darnos almohadazos Ujú. hasta hacernos cosquilla, y él no paraba de hacernos cosquilla hasta que miraba que nos hacíamos pipí en la cama. Hasta ahí nos soltaba, y luego pues ya venía mi mamá, nos regañaba a todos, y obviamente hasta mi papá lo regañaba, ¿va? Porque nos había hecho que nos mojáramos y a veces hasta mojábamos la cama. Pero yo trato como de meterme en el mundo de Amanda. Es un bodoquito de carne, le tiro las sábanas y trato de, no sé, como meterme en su mundo. Cuando yo recuerdo que con mis hermanos también jugábamos a la casita y poníamos un montón de sábanas y todo el rollo. Entonces, creo que he vuelto a ser niño juntamente con Amanda. Ujú. Y de hecho sí, has cambiado bastante. Y de hecho, pues aprovechando, ¿no?, el episodio para honrar el padre que eres, la gente que nos sigue en redes sociales y eso se ha leído, se ha dado cuenta de mi opinión acerca de ti como padre, porque no sé, en mi mente pienso, digo, esta niña se sacó la lotería con este papá que le tocó, porque, o sea, eres una persona, o sea, un papá que se preocupa mucho, o sea, por nuestra casa, por lo que nos falta, por lo que necesitamos. Y Amanda, no lo sé, yo me imagino como la foto de anoche. O sea, compartí una foto anoche de Alejandro tocando la guitarra y cantando, y Alejandro
Y Amanda como si fuera su fan, o sea, viéndolo y se ponía así, trataba de agarrar y luego no, lo voy a interrumpir y luego le hacía la manita y la quitaba. Y esa, o sea, esa admiración pienso yo que siente por ti ahorita, porque yo creo que a su corta edad ya se da cuenta. No por nada te mira como te mira, ¿no? Sí, Y, porque una vez que estábamos jugando tú y yo bruscos, ella se asustó porque sí, estábamos... pensó que estábamos peleando. Sí, se asustó y saber que pues, nunca le ha tocado ver nada de eso, pues, pero Ajá, se asustó en ese momento porque estábamos jugando y cuando jugamos yo le agarro el cabello, lo ajá, Alejandro y sí. algo Y en así. ese momento Amanda puso una cara así como que, Sí, como de ¿qué está terror, pasando? Ajá. ajá, se asustó. Entonces, Amanda tiene esa admiración, pues, y yo creo que ella va a crecer viendo eso en ti y no sé, yo me imagino a Amanda más grande tocando la guitarra y cantando contigo, o sea, tal es su admiración por ti que va a querer ser como eres tú. Y no sé, eso para mí es muy bonito, pues que Amanda tenga un papá a quien admirar y a quien ver como ejemplo. Que yo creo que más que nada eso es lo que representa uno para sus hijos, pues un ejemplo. Y yo creo que Amanda eso es lo que desde ahorita ve en ti. Así que sigue así, eres un gran papá. Gracias, gracias. Que Y claro está con esto que tengo errores, ¿verdad? claro, Que tengo un montón de defectos y yo creo que tú sos mejor que nadie. O sea, tal vez a las demás personas que nos ven en la iglesia, que nos están viendo a través de sus teléfonos, de su computadora. Es muy fácil postear algo y decir cosas muy bonitas, pero ahí sí que solo tú y Amanda se dan cuenta de cómo realmente soy yo y tengo un montón de defectos. Tengo un montón de debilidades que al final y al cabo eh, tengo que mejorarlas. Dios tiene que trabajar demasiado mi persona y precisamente por eso es que seguimos a Dios, porque realmente lo necesitamos a Él. Y yo siempre lo he dicho así, el hecho de que me vayas a ver en una iglesia no quiere decir que yo soy perfecto. O sea, si yo voy a una iglesia, también reconozco que tengo mis errores, pero que a través de Cristo Jesús mi vida va a ser perfeccionada. y mucho menos porque te vean con una guitarra y cantando ahí delante de tanta gente quiere decir que eres perfecto, claro que no, o sea, No, 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 en no. cambio, yo creo que Dios, como creo que mencionaba en el episodio que estuve con Sarita, que mencionaba que es una frase muy cliché, ¿no? De que, Dios no llama a personas perfectas, Dios perfecciona a los que llama. Entonces, quiere Ujú. decir que allá al frente, a nuestros pastores, a nuestros líderes, a las personas que están en la alabanza, a los que están ahí, no son perfectos, o sea, obviamente no lo son. Y a veces la gente quiere ver personas perfectas ahí, pero en realidad nadie es perfecto. Nosotros estamos aquí grabando estos videos, tratando de bendecir tu vida, pero no Y somos perfectos. así es, no lo sabemos todo. De lo poquito que nosotros hemos aprendido por medio de nuestros pastores, de nuestros líderes, de personas que han aportado a nuestra vida, es de lo que Sí. nosotros compartimos con ustedes, porque, qué sé yo, podemos hablar de un tema, eh, X tema, pero no es que nosotros seamos expertos, sino que Lo que sabemos y en lo entendemos, poco que ¿no? nosotros hemos aprendido, hemos entendido es de lo que compartimos con ustedes, porque no es que, como dicen por ahí, no las sabemos todas, no es así, hay muchas cosas que Dios aún tiene que trabajar en nuestra vida, que Así tiene que es. pulir nuestro corazón y llevarnos a la perfección de Cristo, porque dice que en el cielo vamos a entrar a la estatura de Cristo Jesús. Entonces no es nada fácil, pues, o sea, la vida de Jesús, una vida intachable, una vida sin pecado, o sea, Él fue quien vino a poner el ejemplo a todos los seres humanos que realmente se puede vivir una vida santa, o sea, dentro de este cuerpo que su naturaleza es pecaminosa. Pero Volviendo al tema de la paternidad. volviendo al tema de la paternidad,
claro que voy a tener errores y Amanda en algún momento pues se va a dar cuenta de ello, ¿verdad? Y me recordó a una canción de Dani Berríos que dice, Señor, yo quiero ser como tú. Mm, porque ellos Porque, quieren ser no, como yo, ajá, ¿ah? porque él quiere ser como Ah, yo. se la dedica como que Señor, a yo su hijo. quiero ser un ejemplo eh, para, para mi hijo, para mi hija. Y en este caso, pues Amanda me va a imitar a mí, pero lo que ella no sabe es que yo estoy tratando de imitar a Dios y ambos vamos a imitar a Dios. Exacto. Entonces, es una gran responsabilidad nosotros como padres, como, en tu caso, como madre, el poder criar a un niño, a una niña. Y, ¿qué sigue? Me quedé con lo que estabas diciendo. Pues yo quería preguntarte otra cosa. Yo creo que ahorita, pues desde que nació Amanda, ambos hemos aprendido mucho. Yo nunca le había cambiado un pañal a un bebé, la verdad. Nunca lo Ni había yo. hecho. Nunca había hecho un biberón. Y una tía aquí nos dijo, es que le vas a echar tanto. Y yo, la verdad es que nunca. Sí. Tuve 9 meses para prepararme para saber hacer un biberón. Y nunca se me ocurrió, nunca se me ocurrió. Y el día que ya llegamos aquí a la casa, cuando me dieron de alta, fue como que, caray, o sea, tengo que darle un biberón, ¿no? Porque le estuve dando solo leche materna, pues y de repente dije, pues hay que hacerle un bibi también, porque había tenido algunos problemas y demás, entonces no sabíamos hacerle un bibi. Y aprendimos, o sea, ¿cómo fue para ti ese tiempo de aprendizaje? Como de, por ejemplo, los días en los que yo estaba, que no me podía levantar, o sea, que tenías tú que literalmente levantarte más rápido que yo, cambiarle el pañal a la niña, preparar ese biberón. El primer día yo recuerdo que no paré. No paré La primera porque, semana, yo creo, ¿no? sí, Sí. porque, pues en ese entonces tu mamá nos estuvo ayudando, pero Ajá. prácticamente que era al tanto de lo que tú necesitabas. Sí. Entonces, bueno, en ese momento, pues Amanda ya estaba a la par tuya. Entonces tenía que hervir los biberones, las pachas, como Mm, decimos nosotros. las pachas. Hervirlas, secarlas, guardarlas, ver que la niña tuviera agua caliente, porque en ese entonces Ajá, hacía era frío. temporada de frío y era de que estar al tanto de que tuviera su agua caliente. Luego recuerdo que la ropa no quise meterla a la lavadora, sino que Ay, la lavabas a las mano. primeras veces la estuve lavando a mano. Entonces sí fue un poquito cansado porque recuerdo que compramos un trastecito así, Un lavaderito. un Sí, lavaderito por ahí así. anda. Y ahí era y a veces se ensuciaba de sus Cuando se cosas que hacía hacía. popó. Sí, y lo tenía que poner en un desinfectante, esperar a que le sacara la suciedad de la mancha y ya después lavarlo otra vez. Entonces sí fue bastante. Y luego limpiar la casa, barrer, trapear los Te trastes. digo, eres un super Entonces, papá. sí, bueno, eso se lo agradezco a mi mamá. Yo sí agradezco eso en mi casa, que independientemente de que yo fuera hombre, tenés que aprender a lavar Sí. trastes, a barrer, a trapear, tender cama, lavar ropa. Gracias, suegra. Y yo eso le agradezco a mi mamá y a mi papá. Sobre todo Sí. yo también, o sea, mis papás me lo pedían a mí, pero mi papá me daba el ejemplo, porque mi papá también era de que yo recuerdo que los sábados mi papá lavando ropa y mi mamá lavando trastes. Mm. Entonces, Oye, hemos hecho eso. Antes de que ajá, naciera la niña, era de que el sábado, como ambos trabajábamos, pues era como que salíamos del trabajo, entre los dos cocinábamos, y luego el fin de semana era lavar ropa, barrer, trapear, limpiar toda la casa en general, o sea, como limpieza profunda, y entre los dos, o sea, no era como que, yo iba a estar acostada mientras tú limpiabas, o tú acostada mientras yo limpiaba, o sea, era como que un equipo, pues, ¿no? De que los dos hacíamos todo sí, juntos. Y sí, ahorita también, en realidad, ¿no? Todavía. ujú, Un poquito menos, pero seguimos con esa dinámica. sí. Y sí, pues fueron días bastante... 2 años, 2 años
de trabajo en equipo sin bebés, ¿no? Un Ah, sí, poquitito. pero yo ahorita te iba a hablar de que estos primeros días sí fueron un poquito Ah, de trabajo duro aquí en la casa, sí. porque a veces nosotros, bueno, las amas de casa, pero es donde más trabajo hay, porque siempre va a haber que hacer realmente, siempre va a Sí, haber que sí, hacer. dímelo a mí, si cuando llegas de trabajar es como que tengo todo limpio y ya cuando menos pienso, un vaso acá, otro allá, otro vaso. Y eso que Sí. todavía Amanda no camina, pues y ya. Sí, al rato. Los juguetes y un montón de cosas. Sí. Y bueno, ya como que para más o menos aterrizar al objetivo de este episodio, traes unos ejemplos acerca de la Biblia. ¿Cuáles son los que más te han impactado? ¿Qué es lo que quieres compartirnos acerca o sea, de la paternidad hablando bíblicamente, o sea, con ejemplos de padres, ¿no? En la Biblia. Sí, bueno, pueden haber mucho Infinidad. más ejemplos, pero a mí se me vinieron estos tres. Y el primero de ellos es Elí. Recordemos que Elí era un sacerdote, el cual vino y instruyó y edificó, podría decir, mucho en la vida de Samuel. Pero que la Biblia nos habla que Elí con sus propios hijos, digámoslo así, fue un padre que no pudo o que no reprendió los malos actos de sus hijos. Ujú. Y con esto quiero leer unos pasajes. Dice en Primera de Samuel, capítulo 2 y su versículo 12: los hijos de Eli eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Me llama la atención que no tenían conocimiento de Jehová, puesto que Elí era un sacerdote. Sí. Luego dice aquí en el 22: pero Elí era muy viejo y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Y como dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión, y les dijo: ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. No, hijos míos, porque no es buena fama la que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Si pecar el hombre contra el hombre, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, ¿quién rogará por él? Pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto hacerlos morir. Elí en ningún momento, como dije hace un ratito, reprendió los malos actos de sus hijos. Es algo delicado que ellos hasta en el propio templo se acostaban con mujeres, o sea, no tenían ningún respeto por la casa de Dios. Entonces, Dios se tuvo que encargar de lo que Elí tenía que haberse hecho cargo, el reprender los malos actos de sus hijos. Entonces, ahí podemos ver este ejemplo de la escritura que, que fue lamentable, porque para Samuel, Elí fue una persona que impulsó, digámoslo así, su ministerio. Es que prácticamente fue un padre para Samuel porque Samuel, si recordamos la historia, fue entregado al templo, o sea, Samuel vivía con Elí. Sí, Entonces prácticamente Elí era su papá, ¿no? O sea, al menos yo lo veo así porque vivían donde mismo prácticamente, ¿no? ajá, pero lo que llama la atención es que, o sea, estos hijos de Elí no tenían conocimiento de Jehová. Entonces bueno, que ahí me pregunto yo, bueno, entonces realmente Elí tuvo la responsabilidad de instruir a sus hijos en el camino de Dios. Y en este caso, pues él viene y les dice: miren, lo que ustedes están haciendo está mal.
ya llegó a mis oídos lo que el pueblo ha dicho de sus malas acciones, pero llegó hasta ahí. O sea, Ya no, de grandes, ¿no? y ya de grandes, porque la Biblia dice, instruye Al niño, al niño para que cuando fuere viejo. fuere grande, no se apartara del buen camino. Entonces, ahora que trayéndolo a mi vida, o sea, desde la pequeña y corta edad de Amanda, es mi responsabilidad el qué le voy a enseñar yo a ella, porque Como más bien el estar involucrado, ¿no? En la educación, porque en realidad pues reconozco que mi tarea es como que enseñarle lo que está bien, lo que está mal. Y en el caso del papá, obviamente a la par mío, ¿no? O sea, entre ujú. los dos, pero como que siento yo que es más como que de la mamá, porque la mamá es quien está con ellos todo el día prácticamente, ¿no? O no sé, es mi opinión. Sí, es como lo que una vez te platiqué. En mi casa, pues mi mamá obviamente estaba con nosotros todo el día y ella siempre nos decía algo. Si le van a pedir a tu papá que te ayude con tus tareas, espera que Mm, primero él, qué sé yo, se quite los zapatos, ponga a ver, no sé, televisión, primero coma, ujú, ya después le hablas. Y obviamente había momentos en los cuales estaba mi papá y mi mamá presente y tal vez iba llegando mi papá y mi mamá nos tenía que corregir porque de alguna u otra forma tal vez hicimos algo que no era correcto y mi papá no se metía, viceversa. Había momentos en los cuales mi papá nos tenía que corregir a nosotros y mi mamá no se metía. mm, ¿Por qué? Porque cuando sucede esto de que el padre se mete cuando la mamá está corrigiendo al hijo o viceversa, lo que haces es que le quitas autoridad y el hijo ya te empieza a perder el respeto que debería tenerte. ujú. Entonces, aquí Eli es lo que tuvo que haber hecho, corregir a sus hijos. Yo supongo que en su momento tal vez Samuel cuestionó esta conducta de Eli y diría, bueno, porque Samuel servía en el templo y ver la actitud de los hijos de Eli, yo creo que en algún momento pudo haber sido de tropiezo para la vida de Samuel, la actitud que tuvo O Eli. de la gente que dirigía Elí, porque ahorita en la actualidad pasa, ¿no? De que, ¿y eso qué es el hijo del pastor? O sea, ¿cuántas veces no hemos escuchado ese comentario de que los hijos de los pastores que están tan a la vista, tan expuestos, tan evidente su actitud, tanta gente de que, ah, ¿y eso qué es el hijo del pastor? Sí. Entonces, no tiene nada que ver que sea hijo del pastor, pero en este caso, pues pues la gente observa, la gente siempre está al pendiente, muchas veces no para lo bueno, sino para lo malo. Yo creo que pues ahí como en el caso de él como sacerdote, pues mínimo, no te digo que tenga los hijos perfectos, pues, pero ya pecados o cosas así tan evidentes como las que menciona la Biblia acerca de los hijos de Eli, yo imagino al pueblo diciendo, ah, o sea, los hijos de Eli, o sea, qué vida están llevando, ¿no? Yo no, la Biblia creo no menciona acerca de la mamá, no, no sé No, qué tarea estaba haciendo la pero mamá. sí, es que sí era un extremo porque o sea, Ya tener ya era relaciones mucho, sexuales ya era mucho. ya con mujeres en el templo, ya era algo muy delicado, pues. Em, bueno, este es mi primer ejemplo. El segundo ejemplo es Obededón. Y, ¿sí, verdad? Sí, como padre, ¿no? Me habías comentado. O Sí. sea, ya en general como jefe de familia, ¿no? Y lo que sucedió fue de que el arca estuvo a punto de caerse porque los bueyes que transportaban el arca tropezaron y vino un personaje el cual trató de salvar el arca y metió sus manos. Y dice que esto molestó tanto a Dios que lo mató. Ujú. Y David se atemorizó de llevar el arca a su casa. Entonces viene y se la da a Obededón. Y este hombre muy sabio supo aprovechar la oportunidad
Y durante los 3 meses que estuvo el arca en su casa, dice que Dios bendijo su casa. Y quiero leer esta cita. En 2 de Samuel 6:9, y temiendo David a Jehová aquel día, dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo David llevar a la casa de Obed-edom. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Yo quiero suponer que él reunió a su familia y le dijo a su esposa, a sus hijos: miren, mientras el arca esté aquí con nosotros, porque queremos recordar que dentro del arca estaba la presencia de Dios. Entonces él, me imagino, diría: bueno, mientras que esté el arca, si aún tenemos malas conductas, las vamos a dejar a un lado y vamos a adorar a Dios. Vamos a respetar la presencia de Dios. Y fue para bien, porque toda su casa fue bendecida. Todo lo que él hizo tuvo bendición y fue próspero. Entonces fue algo diferente a la vida de Elí con lo que pasó con Obed-edom. Entonces, veámoslo así, llevamos hasta el momento un ejemplo veámoslo, de un padre pues que fracasó, y en este segundo un padre que supo Sabio. enseñarle a sus hijos. Y realmente la casa de cada familia, la responsabilidad es más la responsabilidad de lo que pasa ahí es de nosotros como hombres. Si en algún momento llegara el divorcio a alguna familia, es un fracaso independientemente de lo que haya pasado del hombre. ¿Por qué? Bueno, si fue por infidelidad de la mujer, obviamente ahí no tiene nada que ver. Pero si fue un hombre que se consagró a Dios, que intentó agradar a Dios con su familia, hablándoles de Cristo, siendo ejemplo para ellos, yo pienso que es de nosotros como hombres la responsabilidad de lo que sucede en nuestra casa. Si la presencia de Dios se siente en casa, tiene que empezar como ejemplo por mi vida. Yo no puedo venir y demandarle algo a Elisa que yo no le he dado a ella. Y es ahí donde muchas veces se viene a manipular el texto de que el hombre es la cabeza del hogar. Y claro, eso es cierto, el hombre es cabeza de hogar. Pero cuando el hombre no está cimentado en la palabra de Dios, no está dentro de los caminos de Dios, el hombre pierde su autoridad. ¿Por qué? Porque si nosotros como cabeza de hogar tenemos la autoridad, es porque Dios nos la ha dado a nosotros. Y si Cristo es la cabeza de la iglesia, pues obviamente la iglesia va a estar... Samantha va a reírse. La iglesia va a estar sometida a Él. Lo mismo es en un hogar. Tú no vas a estar sometida a lo que yo diga si yo no estoy bien con Cristo. Y es ahí donde muchos hombres dicen: no, es que yo soy la autoridad del hogar. Sí, pero tú no estás sometido bajo los pies de Dios. Entonces hay un último ejemplo, y es acerca del hijo pródigo. Se dice aquí que un padre que tenía 2 hijos
Estoy sudando, ¿verdad? Tiene calor, le suda la nariz. Un padre que tenía 2 hijos, uno de ellos le pide la herencia, se va, malgasta todo lo que tiene. El hijo toca fondo cuando desperdicia todo lo que le pidió a su papá, hasta el extremo de comer comida para cerdos. Él viene y dice, yo estoy comiendo aquí los desperdicios de estos animales y mi papá tiene a un montón de sirvientes los cuales comen bien. Voy a llegar y le voy a decir, acéptame como uno de tus sirvientes. Pero en cuanto el hijo decide regresar a casa, dice que el papá lo vio de lejos y fue el padre el que llegó al encuentro del hijo. Y me puse a pensar, no sé cuánto tiempo tuvo que haber pasado para que el hijo se diera cuenta de lo mal que había hecho. Pero yo me imagino a este padre que en ningún momento él perdió la esperanza de que su hijo iba a llegar. Y me imagino yo parado en la ventana, salía a la puerta de su casa y tal vez se paraba por horas a ver si su hijo regresaba. Y llegó ese día en que a lo lejos vio llegar a su hijo y el padre termina llegando hacia donde él estaba. Y viene el hijo, le dice, padre, no merezco que me trates como uno de tus hijos, sino que como uno de tus sirvientes. He pecado contra el cielo y contra ti, le dice, y no merezco ser llamado tu hijo. Y viene el papá, lo abraza y hace una fiesta en su nombre, pide que se mate el becerro más gordo, le da un anillo y todo se vuelve una fiesta. Entonces, yo quisiera pensar que con este tercer ejemplo también hay padres que han inculcado a sus hijos los buenos caminos, pero que de una u otra forma llega esa etapa de rebeldía en el cual los hijos se rebelan a los padres. Pero la oración de papá, la oración de mamá puede más que cualquier situación en nuestra vida. Y hace un momento mirábamos una película donde padre e hija ministraban en una iglesia. El padre había sido sacado de una vida loca, de una vida de fama, de una vida de drogadicción. Y él llega a conocer a Jesús y deja el mundo de la fama, el mundo de los espectáculos. Y empieza a servir a Dios con su familia y empieza a cantar en una iglesia. Pero su hija, junto a la par de él en el ministerio de la alabanza, a ella le empieza a llamar la atención la fama y el ser reconocida. Y a los años lo visita uno de los que fue el representante del padre cuando él estaba en su otra vida, vamos a llamarle así, antes de conocer a Cristo. Y le ofrece una oportunidad porque una de sus canciones fue muy exitosa, de volverla a grabar y que iba a ser pues un gran éxito para el mundo, porque ya lo había sido. Él viene y le dice, mira, yo ya estoy feliz donde estoy porque Dios me rescató de ese lugar. Este hombre no lo supo entender, pero la hija, al ver que su papá no toma esta oportunidad, ella contacta a esta persona y se va. Ella se da cuenta que va a un mundo en el cual ella no estaba. O si bien ella servía en la iglesia, llega a tocar a bares, llega a mezclarse en situaciones en las cuales ella nunca se había encontrado, porque había sido una chica que de casa a la iglesia. Entonces, hasta que la hija toca fondo y se da cuenta que lo que su papá hacía por ella no era porque su papá no la quisiera, no era porque su papá no quisiera obstruir su carrera, sino que simple y sencillamente la estaba guardando del mundo de donde Dios lo había rescatado a él. Entonces,
también hay situaciones en las cuales nuestros padres han sido de buen ejemplo para nosotros, pero llega una faceta en la cual entra la rebeldía y solo vamos a entenderlo hasta que nosotros toquemos fondo y nos demos cuenta que lo que nuestros papás nos han enseñado es lo correcto. Y yo creo que de las personas que hoy en día ya son padres, estamos entendiendo, no voy a decir van a entender, sino estamos entendiendo por lo que nuestros papás pasaron. Porque yo recuerdo que a veces que mi mamá nos regañaba y nos decía, el día que ustedes sean papás, me van a entender lo que yo estoy haciendo por ustedes. Entonces hoy en día podemos ver que realmente el padre, la madre que corrige a su hijo es porque realmente lo ama. Porque quiere ver el bien para que cuando crezca sea una persona con principios, una persona con valores, pero sobre todo que tenga el temor de Dios. Y yo creo que es la mejor herencia que hoy en día le podemos dejar a nuestros hijos, más allá de dejarle un terreno, de dejarle un dinero a nuestros hijos. Yo creo que la mejor herencia, más allá de la educación, porque a mi mamá me decía, bueno, no tengo terrenos, no tengo nada que dejarte, te voy a dejar la educación. Y cuando llegamos a la iglesia, me dice, pues creo que más que la educación, la mejor herencia que te puedo dejar es los caminos de Dios, porque si nosotros tenemos el temor de Dios, sabemos de que vamos a hacer bien las cosas. Yo creo ya para concluir este episodio, quisiera yo también poner un ejemplo de paternidad, que es el ejemplo más grande que tenemos, que es Dios como Padre. A mí me impacta mucho el gran sacrificio que Dios hizo. O sea, conocemos el sacrificio de Jesús, que es lo que nos trajo vida, lo que nos trajo salvación y redención, pero el sacrificio antes del de Jesús fue el de Dios entregando a su Hijo por la vida de cada uno de nosotros, por la salvación de nosotros. O sea, ¿qué padre entrega a su Hijo para salvar a muchos que no lo van a conocer, que no le van a agradecer, que ni siquiera conoce, que infinidad de cosas podemos decir? Pero Dios decidió entregar a su Hijo por ti y por mí, por nosotros, para que nosotros podamos tener vida y esta vida sea eterna. Y con eso quiero concluir. Y ahorita tú me dices si quieres decir otra cosa, pero yo quisiera nada más agregar esto, que Dios está tan interesado en que nosotros le recibamos a Él como un padre. Y lo he dicho en otros episodios y yo creo lo voy a seguir diciendo, que Dios es el mejor ejemplo de paternidad que nosotros podemos tener. Si tú deseas ser un buen padre para nuestra hija y los hijos que vendrán con todo el favor de Dios, que tu ejemplo más grande sea Dios, que de Él tú puedas aprender cómo ser un padre para nuestros hijos. Y a mí me gusta mucho un podcast de Guatemala, precisamente del Juan Diego Luna, es hijo del pastor Cash Luna de Casa de Dios en Guatemala. Tiene un podcast y él, cuando tuvieron su primer hijo empezaron de hecho con ese podcast. Arrancó con el primer episodio que se llamaba No siento nada por José Juan. No sé si alguna vez lo escuchaste. Muy bueno. Y él, Corazón de Luna. Corazón de Luna, está recomendadísimo, está buenísimo ese podcast. Y él empieza diciendo, no siento nada por José Juan. Y creo que toda esa temporada hablaron de lo que fueron aprendiendo él y su esposa como padres de su primer hijo. Y todo lo va asemejando él a Dios con nosotros. O sea, literalmente lo que él fue experimentando con su hijo, era como que Dios le iba mostrando lo que él hacía con su hijo, es lo que yo hice contigo, prácticamente. Le decía Dios a Juan Diego. Y es eso exactamente lo que Dios quiere que nosotros aprendamos de su paternidad, que no es diferente a tu paternidad y a mi maternidad con nuestros hijos, sino que es lo mismo. O sea, Dios quiere que nosotros aprendamos de Él a ser buenos padres. Y yo creo que si nosotros aprendemos a hacer esto, nuestros hijos van a ser personas exitosas, van a ser personas que aman a Dios, que sirven a Dios
y que en ningún momento van a apartar sus pies del camino de Dios. Y ese es mi deseo para con mi hija y los que vendrán. Que ellos puedan siempre caminar de la mano de Dios, que cuando ellos tengan un problema, antes de correr a cualquier lugar, corran a los brazos de Dios y después a los míos. A mí me encantaría que mis hijos tengan un problema y vengan a buscarme a mí, que en mí encuentren un consuelo y que en mí encuentren un consejo sabio para ellos poder dirigirse en su vida. Pero como decías tú ahorita y dice la canción, que ellos quieren ser como yo, porque yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Dios. Y ese es mi deseo, que mis hijos puedan ver en mí una figura de Dios, pues en mí, que puedan ver la silueta de Dios en este cuerpo natural y carnal que Dios me dio. Sí, y ahí la invitación a vos que sos papá, eh, si errores los vamos a tener, pero toma la decisión de servirle juntamente con tu familia a Dios. No sé qué situación estarás pasando, pero te aseguro que con Dios, mm, aquello que parece imposible puede ser posible. Y abrazar a tu familia, si te cuesta ser cariñoso, empezar con pequeñas cosas. Eh, Siempre lo mejor que le vas a poder dejar a tu familia es inculcarle los caminos de Dios. Independientemente de que ahorita no estés pasando por una necesidad, porque muchas veces llegamos a pensar, no, es que el seguir a Cristo es para aquellos pobres, para los que están necesitando un milagro. No, aún si nuestra vida está bien, necesitamos de Dios, porque al final y al cabo la riqueza no nos va a dar la salvación que Dios nos va a dar. Entonces, ya terminando este podcast, mi invitación es que le echemos muchas ganas a que podamos ser un buen ejemplo para nuestros hijos, porque lo que nosotros hacemos, ellos lo ven. Y también recordarte que si aún no te has suscrito a este canal, si nos miras desde Facebook, también puedes ir a la página de YouTube y seguirnos ahí, suscribirte, comentar. Eso nos ayuda a que podamos llegar a nuevas personas, que también el mensaje, si te ha bendecido, que lo puedas compartir con alguien a quien tú creas que pueda ser de bendición. Pero por sobre todas las cosas, que lo que nosotros hemos hablado, que pueda dar una semilla en tu corazón y convertirse en un fruto, y que las demás personas también puedan ver por medio de tu vida a Cristo Jesús. Así es, pues feliz Día del Padre anticipado para ti y para todos los papás que nos miran, para mi papá también feliz día. Esperemos que haya sido de bendición este episodio. Como decía Alejandro, ayúdanos a compartir, a comentar, a reaccionar para que podamos llegar a más personas. Así que te damos muchas gracias si llegaste hasta este minuto del episodio. Muchas gracias, que Dios te bendiga y feliz Día del Padre.